Hola estudiante, bienvenido a esta inmersión. Este curso es ofrecido por la Universidad Politécnica Latinoamericana Unicorp, uno de los mayores centros universitarios ubicado en el estado de São Paulo, Brasil. Nuestro centro universitario nació en 2016 y ha formado a más de 46,000 estudiantes. Somos una institución legalmente registrada por los órganos reguladores como el Ministerio de Educación y somos una referencia en calidad. Puedes conocer nuestro centro universitario en nuestro Instagram oficial, la Universidad Veterinaria. Es un proyecto de nuestra institución donde ofrecemos cursos en el área veterinaria para toda América Latina, ya que sabemos que muchas personas quieren estudiar, pero desafortunadamente no pueden tener acceso. Ahora estamos llevando toda nuestra calidad de los cursos presenciales a este mundo online y tú puedes aprovechar completamente esta oportunidad. Si estás viendo este video, felicitaciones. Estás inscrito en nuestro curso y es fundamental que permanezcas en nuestro grupo de estudiantes en WhatsApp. No silencies el grupo ni te salgas de él, porque allí es donde te enviaremos todos los enlaces de las clases, materiales y más. Antes de comenzar, necesitamos darte 3 informaciones muy importantes. La primera es que este curso es gratuito. Sí, tendrás acceso a una serie de clases y a todo el contenido sin ninguna restricción. Recomendamos encarecidamente que prepares un cuaderno y un bolígrafo y que reserves un espacio en tu casa donde puedas estar más tranquilo para absorber la mayor cantidad de contenido posible. Este es un compromiso que tienes con tu futuro profesional. Y no menos importante, debes saber que sí, este curso tiene certificado y es opcional. Al final de la clase, la docente responsable del curso te dará todas las instrucciones para quienes deseen adquirir la certificación, recordando que tiene un valor meramente simbólico y no obligamos a ningún estudiante a comprarlo. Y por último, ¿por qué cobramos por la certificación? Nuestro centro universitario no recibe ningún tipo de incentivo o ayuda gubernamental y esta es la manera en que podemos continuar con este trabajo. Podríamos simplemente seguir operando en Brasil, pero decidimos ser audaces e ir más allá, llevando la educación de calidad a lugares donde sería imposible que llegara. Nuestra certificación es reconocida en toda América Latina, excepto en los siguientes países: Cuba y Venezuela. Todas las clases son completamente gratuitas. En el grupo de estudiantes en WhatsApp encontrarás las fechas límite para ver las clases y hasta qué día puedes emitir tu certificado, en caso de que desees la constancia de haber realizado este curso. Claro, no sabemos cuándo habrá otra edición de este curso, por eso te recomiendo que sigas las clases sin dejarlas pasar por alto. Este es el compromiso que tienes con tu futuro y todo nuestro equipo y yo creemos en ti. Por eso estamos aquí desarrollando este trabajo. Eso es todo, estudiante. Bienvenido. Y todo nuestro equipo desea que tengas una excelente clase con la doctora Roberta, quien es la médica veterinaria responsable de tu curso. Prepárate, porque nuestra inmersión está a punto de comenzar. Hola futuros vets, ¿cómo están? ¿Preparados para nuestra segunda clase sobre cardiología veterinaria? Bueno, es un tema un poco más complicado, así que necesito que se enfoquen aquí en mí. Entonces, vamos a tomar un café. Quien no le gusta el café, tome una Coca-Cola o mejor aún, tomen un vaso de agua, ¿no? Para hidratarse, refrescarse, nada mejor que un agua, ¿no? Foco aquí en esta clase. Tomen el cuaderno. Si aún no lo tienen, tomen un bolígrafo para anotar todo. Esta es nuestra segunda clase. Vamos a subir un poquito más el nivel. Hoy vamos a hablar, gente, sobre las enfermedades cardíacas adquiridas y las enfermedades cardíacas congénitas. Claro que no vamos a poder hablar de todas. Voy a hablar de las principales, ¿no? Que son las más comunes que encontramos en la rutina clínica de cardiología veterinaria. Así que vamos a hablar de las principales enfermedades cardíacas, ya sean adquiridas o congénitas, ¿ok? Entonces necesito que se enfoquen ahora, presten atención para no perder nada, porque el tema es un poco más complicado. Así que voy a intentar dar lo mejor para que puedan entender, ¿no? Cómo funcionan estas enfermedades.
entender, porque cuando se enfrenten a una enfermedad así, ¿no? Tomar un caso, por ejemplo, que sepan de qué se trata, dónde está el problema, ¿no? Entender un poco sobre el tratamiento o el pronóstico de ese animal para comunicárselo al doctor. Claro que hay situaciones, ¿no? En las que necesitamos remitir a un especialista. Entonces hay casos en los que yo con Roberta, ¿no? Muchas veces prefiero remitir a un cardiólogo profesional que ya hizo un posgrado, se graduó, hizo varios cursos como este y entiende, ¿no? De acuerdo. Entonces, vamos allá. Pero al menos si no estás queriendo entrar en esta área de la cardiología, pero sí querés seguir en el área clínica, que es con los animales, es muy importante que se enfoquen aquí en esta clase para, en caso de que ocurra, ¿no? Tener un caso de una cardiopatía, puedan entender y explicar al doctor qué está pasando con el corazoncito de ese animal. ¿Está bien? Entonces, vamos allá. En esta primera parte de la clase vamos a hablar sobre las enfermedades cardíacas adquiridas, o sea, ¿no? Una enfermedad que se fue adquiriendo con el tiempo, puede ser por una patología ya, ¿no? Una enfermedad preexistente que desencadenó esta otra cardiopatía. La primera enfermedad de la que vamos a hablar, la insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a entender un poquito sobre esta enfermedad. ¿Alguien aquí ya escuchó hablar de la insuficiencia cardíaca congestiva o ha tenido un caso, ¿no? En la clínica, por cierto, ya han tenido un caso, ya han atendido a algún animal con insuficiencia cardíaca congestiva. Sería interesante que comenten aquí para nosotros, ¿no? ¿Cuáles fueron, no? Ya los signos clínicos que presentó el animal. Vamos a empezar a interactuar aquí, ¿no? Vamos a empezar a interactuar, gente. Vamos allá. Entonces, vamos a entender primero la fisiopatogénica de la enfermedad, ¿no? Vamos a entender cómo funciona esta cardiopatía. Entonces, bueno, un síndrome clínico derivado de diversas cardiopatías, o sea, esta es una enfermedad cardíaca adquirida. Entonces, un síndrome clínico derivado de diversas cardiopatías puede resultar en insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, es el resultado final de la disfunción sistólica y diastólica. Recordemos en nuestra primera clase que hablamos de, ¿no? Sístole y diástole, miren. Entonces, resultado final de la disfunción, o sea, del relajamiento, ¿no? Y de la contracción del corazón. Entonces, esta, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva es responsable entonces de esta disfunción, del relajamiento del corazón y de la contracción, ¿no? Del corazón, que va a llevar a la producción de signos clínicos de congestión, de edema y perfusión sanguínea inadecuada. Miren qué interesante. Por eso es importante que entendamos, ¿no? Sobre la anatomía. Miren lo importante que es nuestra primera clase, ¿no? De hablar sobre el corazón, sobre la anatomía del corazón. Puede parecer un poco aburrido, pero no podemos evitar la anatomía, gente, no hay cómo. Es muy importante que sepamos sobre la anatomía, entonces no hay cómo evitarla, necesitamos entender, ¿no? Cómo funciona el corazón. Bueno, las principales cardiopatías en perros y gatos pueden llevar a la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuáles son, no? Entonces, estas cardiopatías, tenemos la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y también la miocardiopatía restrictiva. Miren, también tenemos las miocarditis, endocarditis, parasitosis cardíacas, efusiones pericárdicas, arritmias, tumores y cardiopatías congénitas. Miren cuántas cardiopatías son capaces de hacer que el animal desarrolle también la insuficiencia cardíaca congestiva. Qué interesante, ¿no? Y hay una patología aquí en realidad causada por un parásito, gente.
Entonces, parasitosis cardíaca, ¿cuál es ese gusano que es muy conocido que puede hacer que el animal desarrolle una insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Dónde está el relojito aquí? Déjame responder rápidamente. Bueno, ¿cuál gusano, gente? Girofilariasis, ¿verdad? Eso es lo que respondieron. Entonces, la girofilariasis es el gusano del corazón. Entonces, puede hacer que el animal desarrolle una insuficiencia cardíaca congestiva, siguiendo con la fisiopatogenia, ¿no? Entonces, durante la insuficiencia cardíaca congestiva, la incapacidad del corazón para bombear la sangre resulta en la reducción del gasto cardíaco y posteriormente en el aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Miren nuevamente la anatomía, gente. Ya les viene a la mente las cámaras cardíacas. Vamos repasando la anatomía. Arriba vamos a tener los dos atrios, el atrio derecho y el atrio izquierdo. Abajo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces miren la anatomía nuevamente ahí. Van a tener nuestras puertas. Así que necesitamos entender. Y es hasta importante, si no entendieron bien la clase, que la repasen nuevamente, gente, ¿no? Entonces, vamos a repasar otra vez para que queden expertos, porque no es difícil. Bueno, la reducción de este gasto cardíaco va a promover la disminución de la presión arterial sistémica. Mientras tanto, ¿no? Este aumento, gente, de la presión del ventrículo izquierdo puede ocasionar una congestión de las venas pulmonares. Entonces va a aumentar la presión diastólica ahí. Así que va a causar una congestión de las venas pulmonares. Es decir, vamos a recordar la anatomía. Recuerdan, ¿verdad?, que los atrios reciben la sangre del sistema y el ventrículo tanto de la sangre sistémica como de las venas pulmonares. Pero tenemos los ventrículos que eyectan hacia afuera, ¿no? Entonces van a expulsar esa sangre. Del ventrículo derecho envía hacia la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo él manda, ¿no? A la aorta, por ejemplo, ¿no? Una de las arterias donde coloca esa sangre para afuera, donde va a oxigenar todo el organismo después. Bueno, entonces vamos allá. Entonces, hubo la congestión de las venas pulmonares y ahí podemos tener un edema pulmonar. Miren cómo tenemos que pensar en la anatomía, ¿no? Recordar, bueno, el problema está aquí. Esto puede ocasionar el edema pulmonar, también puede causar una efusión pleural, ¿no? Pleura. Miren lo importante que es entender la anatomía. Bueno, el síndrome representa una interacción compleja de mecanismos compensatorios que intentan, ¿no?, preservar la función cardíaca y el flujo sanguíneo. El propio organismo va, ¿no?, a arreglar una forma de normalizar la función cardíaca, pero este mecanismo compensatorio puede ser perjudicial para el organismo, para el corazón. Entonces, en lugar de ayudar con el tiempo, esto puede terminar dañando. Así que va a intentar, ¿no?, mecanismos compensatorios para preservar la función cardíaca y el flujo sanguíneo. Sin embargo, esto puede causar algunos perjuicios futuros. Así es. Bueno, los principales mecanismos compensatorios están representados por el aumento ahí de la actividad del sistema nervioso autónomo simpático a través de la liberación de catecolaminas, ¿no? Eso que pasa con estas catecolaminas, ¿verdad? Que son liberadas ahí. Entonces, son modificaciones, ¿no?, de los vasoreceptores aórticos y carótidos, gente, en función, ¿no?, de los cambios en la presión arterial. Entonces, por la activación del sistema, ¿no?, renina, angiotensina, aldosterona, sistémico y local también.
ellos van a ayudar en este mecanismo compensatorio de mantener, ¿no?, la función cardíaca estable y el flujo sanguíneo también, ¿no? Consecuentemente. Bueno, y por último vamos a tener, ¿no?, por la hipertrofia cardíaca excéntrica derivada de la retención de sodio y agua, y consecuentemente vamos a observar el aumento del volumen sanguíneo o del pericardio. Entonces, observen, ¿no?, que observen que estos mecanismos compensatorios a largo plazo podemos acabar teniendo una hipertrofia cardíaca. Entonces, va ahí, ¿no? Bueno, valdrá la pena entonces este mecanismo compensatorio. Al inicio sí, pero y después, ¿verdad? A largo plazo, ¿realmente va a compensar? Bueno, muchos autores, ¿no?, creen que no, ¿no? Por los efectos secundarios de estos mecanismos compensatorios. Bueno, aún entendiendo entonces un poco sobre esta fisiopatogenia. Bueno, la angiotensina 2, gente, es un potente vasoconstrictor que va a ayudar en el mantenimiento de la presión arterial, donde va a elevar la resistencia vascular periférica. Y consecuentemente, ¿no?, la poscarga va a estimular también la producción y secreción de aldosterona. Ahora, la aldosterona, gente, que promueve la retención de sodio y agua en los túbulos colectores renales. Mira quién también va a trabajar, el REM, donde va a aumentar el volumen plasmático, que sería la precarga. Y además de esas acciones, la angiotensina 2 actúa, ¿no?, en los túbulos renales, donde va a facilitar directamente la reabsorción y la retención circulatoria de sodio y agua. Y en acción, ¿no?, o sea, indirecta en el sistema nervioso central, va a promover la liberación de la hormona antidiurética y va a activar el reflejo de sed. El hermano va a sentir mucha sed, lo cual no va a aumentar la ingesta de agua, y con eso ocurre una mayor retención de fluido y el aumento de la precarga. Y simultáneamente la angiotensina 2 va a estimular el sistema nervioso simpático, contribuyendo a una mayor vasoconstricción y a la regulación de la presión arterial, porque ya observamos que uno de los signos clínicos que vamos a ver en el animal es que bebe bastante agua. Entonces, así bebemos mucha agua en el animal, no está normal, ¿no? Como era de costumbre, está fuera de lo normal, está bebiendo mucha agua. Entonces tenemos que investigar, ¿no? Claro que no es solo cardiopatía, puede ser diabetes, en fin, hay otros problemas también que pueden causar. El animal también, cuando toma corticoides, suele beber mucha agua y orinar mucho también. Entonces va a depender, ¿no? Si tomó algún corticoide, es normal que beba mucha agua y orine mucho, o si no tomó nada y está bebiendo demasiada agua. Ahí tenemos que investigar un poco, ¿no? Aún más si es de edad, bueno, vamos a hacer un chequeo entonces, ¿no? Es importante, muy importante. Bueno, cada mecanismo compensatorio, gente, de la patogenia de la insuficiencia cardiocongestiva puede producir efectos secundarios deleterios, ¿no? Cuando se activan por un tiempo excesivo, como ya les comenté. O sea, al inicio está bien, pero a largo plazo puede causar algunos efectos secundarios, algunos problemitas derivados de estos mecanismos compensatorios. Los efectos deleterios de estos mecanismos, ¿no?, son los responsables de los signos clínicos de la insuficiencia cardiocongestiva. O sea, vamos a intentar entender aquí qué estamos observando en este cuadro, ¿no?, en esta imagen. Bueno, es el algoritmo de la patogenia del edema pulmonar y de la efusión de la insuficiencia cardiocongestiva. Vamos a observar entonces una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Allí en el corazón, una insuficiencia ventricular que va a llevar a una disminución de la presión venosa,
¿no? Además, ¿no? De la posibilidad de desarrollar un edema y efusiones. El tono simpático, ¿dónde va a trabajar, no? En conjunto, ¿no? Con la adrenalina, donde va a producir hormonas, ¿no? Que van a activar, va a haber la retención, ¿no? De sodio, ¿no? Y agua, bueno, entonces va a haber la retención, entonces va a haber más líquido, donde va a estar ocurriendo esta congestión, ¿no? La fracción de filtración remanente ya tiene una hormona aldosterona, ¿no? Va a hacer esta retención de sodio y agua consecuentemente. Cuando el sodio está, el agua va junto también, entonces uno tira del otro y ahí va a afectar la presión venosa causando, ¿no? Entonces el edema y las efusiones pleurales, bueno, o también, ¿no? Puede desarrollar otro tipo de problema dependiendo de qué lado, si es del lado derecho o si es del lado izquierdo. Vamos a entender un poco también que del lado derecho normalmente podemos observar, ¿no? Ascitis, que es un líquido en el abdomen, ¿no? Y del lado izquierdo observamos normalmente, ¿no? Edema pulmonar, en fin. Y ahí vamos a relacionarlo con los vasos, ¿no? De esa región principalmente. Bueno, entonces, mis amores, y aquí entonces para que entiendan que el mecanismo compensatorio a largo plazo puede causar entonces efectos secundarios deleterios para el organismo. Bueno, ahora aquí vamos a entender entonces la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a dividir ahora, ¿no? El lado izquierdo y el derecho. Vamos a hablar un poco sobre cada uno, qué causa entonces la insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestiva izquierda puede presentar signos respiratorios como tos, taquipnea, taquicardia y la expectoración espumosa que vamos a observar en el animal. Entonces, estos son los signos clínicos clásicos de una insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo. Ahora, del lado derecho puede causar una congestión venosa, ¿no? De la circulación sistémica, recordando, ¿no? Que tenemos dos venas, ¿no? Que llegan al corazón del animal, que son las venas que traen la sangre, ¿no? Del sistema hacia adentro, ¿no? Del atrio derecho. Vena cava caudal y la vena cava craneal. Entonces tenemos estos dos vasos, ¿no? Y ahí va a suceder entonces que la sangre empieza a regresar por estas venas. Entonces es ahí donde el animal puede presentar estos tipos de signos clínicos, gente. Ahora, del lado derecho, vamos a observar congestión venosa de la circulación sistémica, hepatomegalia, esplenomegalia, efusiones en cavidades corporales, edema de extremidades, caquexia y aumento de peso por retención de agua, recordando la anatomía que va a retornar por las venas cavas craneal y caudal, donde se va a depositar en las cavidades corporales. ¿Entienden? Y del lado izquierdo está más orientado hacia la parte respiratoria. Por eso vamos a observar más signos respiratorios del lado izquierdo del corazón. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca generalizada, es decir, ambos lados están comprometidos, presentamos signos clínicos de un agravamiento de la sintomatología. Es decir, el animal tendrá debilidad, fatiga, intolerancia al ejercicio, pérdida de peso, caquexia cardíaca, disnea de esfuerzo, una dificultad para respirar. Observamos al animal respirando de manera abdominal, notamos que tira el aire para respirar, taquiarritmias y perfusión periférica, además de déficit con aumento en el tiempo de llenado capilar, membranas pálidas, cianosis y extremidades frías. Así que vamos a observar esto y los estadios de la insuficiencia cardíaca congestiva, porque esta cardiopatía posee etapas. Vamos a entender los estadios de esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo funciona? Tenemos el estadio 1,
donde el animal presenta una afección cardíaca sin signos clínicos, pudiendo o no presentar signos de compensación en el examen radiográfico o ecocardiográfico. La necesidad de tratamiento en este estadio es un poco cuestionable. Ahora, en el estadio 2, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva moderada y con signos clínicos de intolerancia al ejercicio y estrés, taquipnea leve a moderada. También podemos observar CT, que es el líquido en la cavidad abdominal. Se recomienda al médico mantener principalmente el reposo, intentando restringir un poco el movimiento para el animal y evitar ejercicios moderados que puedan afectar adversamente la calidad de vida del animal. Ahora, en el estadio 3, una insuficiencia cardíaca congestiva avanzada con signos clínicos que incluyen disnea, CT severa, profunda intolerancia al ejercicio o hiperperfusión, incluso en reposo. En los casos más severos, el paciente puede presentarse prostrado en shock cardiogénico y puede evolucionar hacia la muerte o una debilidad severa si el animal no recibe una terapia adecuada. Así que cuanto antes descubramos el problema, mejor será el pronóstico. Siempre trabajo con la medicina preventiva, soy muy estricta con esto. Siempre le digo a los dueños la importancia de la medicina preventiva. Llevamos a los animales, incluso cuando están bien, para hacer un chequeo. Al llegar a cierta edad, vamos directamente al hospital para realizar exámenes. Cada año hacemos exámenes. Yo cada año voy al médico solicitando un examen de rutina. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los animales? No esperen a que aparezca el problema, tienen que actuar más rápido. Cuanto antes descubramos, mejor podremos tratar, tendremos un mejor pronóstico. Muchas veces podemos revertir el cuadro clínico. El animal puede estar estable por mucho tiempo. He manejado varios casos de animales con insuficiencia renal que logré revertir y no desarrollaron insuficiencia renal crónica. Así que exámenes de rutina. También hubo un caso de un animal con una alteración cardíaca, tenía relajamiento del músculo cardíaco, pero el resto de las funciones cardíacas estaban bien. Era un animal ya anciano, la única cosa que administré fue omega, calcio y ejercicios. Repetimos los exámenes y después de 4 meses el animal ya tenía la musculatura del corazón fuerte de nuevo. Entonces recordemos que el corazón es un músculo. Necesitamos cuidar de este músculo para evitar complicaciones. Que el animal venga a mí antes de tener el problema ya aumentó su expectativa de vida. Entonces tenemos que pensar siempre en esto, la importancia de la medicina preventiva. No lleven a su animal solo cuando esté caído. Llévenlo antes. Ah, está muy prostrado, lo llevaré. No lo lleven antes de que se prostre. Llévenlo mientras salta, come, bebe agua. Manténganlo realmente sano. Algunas enfermedades son silenciosas, solo nos damos cuenta cuando el cuadro ya está avanzado, que observamos, ¿no? Entonces, en el estadio 1 de la insuficiencia cardíaca congestiva, el animal estará sin signos clínicos. Todo bien, ¿no? Así que mira lo importante que es saber si el animal tiene algún tipo de problema, ¿viste? Entonces, enfoquémonos en los exámenes de rutina. Bueno, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, gente, debe ser individualizado. Cada animal tiene su propio protocolo. No es un protocolo que voy a usar para todos. Entonces, tenemos que ver en qué estadio está el animal respecto a la insuficiencia cardíaca congestiva. Si tiene otro problema cardíaco junto, ¿no? Sabemos que es una enfermedad adquirida, es porque existe una enfermedad preexistente. ¿Cuál es esa enfermedad preexistente que también necesitamos tratar
ahí está. Así que tenemos que entender, debe ser individualizado. La propiedad ahí está determinada por la corrección de los signos clínicos, ¿no? Que puedan representar un riesgo para la vida. Vamos a intentar intervenir con tratamiento para corregir los signos clínicos que puedan representar un riesgo para la vida del animal. Entonces, vamos a reducir la ingesta de sal. Entonces, el animal que tiene una enfermedad cardíaca, tenemos que hacer una dieta baja en sodio. Eso vale para nosotros también, ¿viste? Así que quien tiene una enfermedad cardíaca ya disminuye la sal en la comida. Me encanta comer salado, gente, me encanta condimentar con todo lo que se puedan imaginar de condimentos, me gusta. Para mí es muy complicado si tengo que quitarle la sal a mi comida. Complicado, pero sí hay que hacerlo, ¿no? Pensando en la salud, ¿no? Dios, espero no tener que hacerlo, pero tenemos que pensar en ello. Bueno, diuréticos, ¿no? Recordando que algunos animales pueden desarrollar ascitis, que es líquido abdominal, la cavidad abdominal, o efusión o edema pulmonar, y tenemos que recurrir a diuréticos. Entonces va a ocurrir una congestión de los vasos, ¿no? Y va a regresar la sangre hacia las venas y arterias a través de las venas, ¿no? Entonces regresa esa sangre. Entonces va a haber una congestión. Tenemos que hacer que esa sangre regrese al vaso y lo hacemos con diuréticos, que va a jalar, bueno, vasodilatadores, antiarrítmicos y digitálicos como los sinotrópicos positivos son uno de los medicamentos que usamos para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. Dependerá, claro, de los signos clínicos que presente el animal, ¿ok? Y recordando que también tenemos que tratar la enfermedad preexistente porque si no nos sirve mucho, ¿no? Entonces, por acá todo tranquilo, gente. ¿Todo bien? ¿Y ustedes tranquilitos? ¿Pudieron entender un poco sobre la insuficiencia cardíaca congestiva? Y ahora vamos a entrar en una segunda cardiopatía adquirida. Tranquilo. Hasta que tengan alguna duda, cualquier cosa, me mandan por Instagram, gente, la duda en SEA Universidad Veterinaria, que allá también puedo conversar con ustedes. Bueno, vamos allá entonces. Enfermedades cardíacas adquiridas. Tenemos la cardiomiopatía dilatada en perros. Así que voy a hablar sobre esta segunda cardiopatía que es muy común en la rutina clínica de cardiología, que es la cardiomiopatía dilatada en perros, una enfermedad cardíaca adquirida. Bueno, se caracteriza por la dilatación de las cámaras ventriculares y la disfunción sistólica que muchas veces llevará a insuficiencia cardíaca y a la muerte del animal. La dilatación cardíaca, gente, generalmente involucra el lado izquierdo del corazón y el ventrículo derecho puede o no estar involucrado también en este problemita. Otras alteraciones que podemos observar son arritmias, arritmia ventricular y supraventricular. Mira qué cosa, ¿no? Entonces, también podemos observar esta taquiarritmia. ¿Qué sería taquiarritmia? ¿No? Nos acordamos de taquicardia, que son los latidos cardíacos acelerados, pero acá el foco va a estar, ¿no? En la taquiarritmia ventricular. Entonces, el ventrículo, ¿no? Va a estar contrayéndose mucho, ¿no? Más de lo normal, más que los atrios, por ejemplo. No hay tiempo, ni el atrio se está relajando, ya está allí contrayéndose, contrayéndose. Entonces, un ataque de arritmia. Y la arritmia, tenemos un descompás, así que en horas, movimientos errados, fuera de lo común, de lo que es normal. Estos trastornos eléctricos culminarán
en la disminución de la capacidad de llenado ventricular, reduciendo el gasto cardíaco, ¿no? Porque pensamos que el atrio recibe la sangre, el ventrículo va a recibir esa sangre después del atrio y va a eyectarla hacia afuera. Pero como está, ¿no? Allí teniendo este latido, ¿no? Entonces, esta aceleración en la contracción no va a poder, ¿no? Llenarlo totalmente. Entonces, habrá una disminución de la capacidad de llenado ventricular. Entonces no va a ser suficiente. La sangre que entra allí ya la va a mandar afuera, entonces no se va a llenar completamente. Esto va a acabar con una reducción del gasto cardíaco, ¿no? Con este compromiso de la circulación, el animal puede morir de manera súbita porque no va a mandar sangre al organismo correctamente. Mira qué cosa. El animal puede sufrir una muerte súbita. Es la segunda enfermedad cardíaca más prevalente en perros y es responsable del 10% de los diagnósticos en la rutina cardíaca veterinaria. Mira la miocardiopatía, qué importante es entenderla. Miocardiopatía dilatada. La edad media de manifestación de esta miocardiopatía es entre 5 a 7 años, pero también podemos observarla en animales de 2 años. Algunas razas están predispuestas a desarrollar la miocardiopatía dilatada, como Doberman, Boxer y San Bernardo son algunos ejemplos de razas que tienen esta predisposición. Bueno, y la etiología de esta enfermedad, podemos observar factores genéticos involucrados, deficiencia nutricional que puede ocasionar una miocardiopatía dilatada, factores tóxicos también y trastornos metabólicos asociados con esta enfermedad. Hay algunos factores que pueden hacer que el animal desarrolle la enfermedad cardíaca en esta miocardiopatía dilatada, en esta enfermedad cardíaca adquirida. Y los signos clínicos que el animal va a presentar están divididos en 3 etapas. ¿Y cuáles son estos 3 estadios que podemos observar? Está el estadio 1, caracterizado por la ausencia de signos clínicos y alteraciones eléctricas y morfológicas. Es muy parecido a la insuficiencia cardíaca congestiva también en el estadio 1, donde no se observan signos clínicos. Mira la importancia de los exámenes de rutina, porque algunas enfermedades, la gran mayoría, son silenciosas. Entonces, en el estadio 1 no tenemos signos clínicos. En el estadio 2 también podemos observar ausencia de signos clínicos y evidencia de alteraciones eléctricas que podemos detectar en el examen, o bien pueden estar ausentes. Se clasifica como estadio oculto, donde el animal aparenta estar normal. Entonces, el animal puede hacerse el examen de rutina y, ups, las alteraciones eléctricas están bien. También puede ocurrir esta ausencia y el animal no tiene signos clínicos, lo cual complica un poco las cosas. Pero las alteraciones eléctricas, las alteraciones morfológicas, podemos encontrarlas en esta miocardiopatía. En esta cardiopatía podemos encontrar alteraciones morfológicas en el examen. Ahora, la alteración eléctrica puede seguir normal, observándose normal en el monitor. La morfológica sí estará alterada. El estadio 3 se caracteriza por la presencia de signos clínicos, alteraciones eléctricas y morfológicas también. Entonces, en el estadio 3 ya se observa todo. La situación ya está fea, ¿entendés? En el estadio 2, ausencia de alteración eléctrica, pero la morfológica sí está alterada, lo que da positivo para la enfermedad. Por eso me gusta mucho pedir 2 exámenes. Me gusta mucho el ecodoppler, que me permite observar todo, lo observo todo,
Me gusta bastante. Y el diagnóstico de esta enfermedad, la radiografía me gusta bastante porque en los hallazgos radiográficos del tórax del perro puede incluir una cardiomegalia, el aumento del atrio izquierdo y también puede ocurrir una congestión venosa como edema pulmonar, efusión pleural y ascitis. Claro que no vamos a encontrar todo eso. Es uno de los hallazgos, ¿no? Podemos encontrar alguna de estas situaciones. La radiografía torácica de perros en fase preclínica frecuentemente no revela alteraciones. Sin embargo, puede haber aumento del atrio o del ventrículo izquierdo y eso puede orientarnos. Me salió una idea. Mejor investiguemos un poco más para saber si todo está bien. Es muy importante. El Holter es el mejor método para evaluar la presencia de estas alteraciones, pero el Holter no puede ser reemplazado por el electrocardiograma. Corresponde a una pequeña monitorización del ritmo del perro a lo largo de 24 horas. Entonces todavía necesitamos usar el electrocardiograma. Ahora, el ecocardiograma es el examen estándar de oro para el diagnóstico de la miocardiopatía dilatada con una sensibilidad y especificidad de aproximadamente 99% en la detección de la disfunción ventricular izquierda. Entonces, nos gusta bastante prescribir al dueño que realice este examen de cardiografía. Yo ya combino ambos y hago el ecodoplicardiograma. Así puedo ver la parte morfológica, la eléctrica, todo junto también. Vamos a ver cómo está la situación de este corazón. Bueno, y el tratamiento para esta cardiopatía, el tratamiento tiene el objetivo de minimizar los efectos de la insuficiencia cardíaca congestiva también. El manejo terapéutico se establece de acuerdo con la fase en la que se encuentra el animal. En la clase 1 podemos iniciar con enalapril o benazepril. También podemos administrar espironolactona, nutracéuticos que contienen taurina y L-carnitina, restricción leve de sal y actividad física moderada. Ahora, en la clase 2, además de estos medicamentos, también podemos administrar furosemida, pimovendano, ácidos grasos y restricción moderada de sal, carvedilol, que debe administrarse con cautela, aumentando gradualmente la dosis cada 2 semanas y debe ser interrumpido si el animal presenta edema. Y hasta que el animal no esté estabilizado, no podemos iniciar carvedilol si tiene edema, si su cardiopatía no está estabilizada. Tiene que estar estabilizado para poder mantener carvedilol. En la clase 3, el manejo terapéutico es el mismo que en la clase 2, pero el paciente cuando es refractario, en realidad la terapia puede requerir cuidados más intensivos. Entonces, muchas veces necesitamos internar a este animal. Necesita cuidados hospitalarios. Muchas veces no podemos ofrecer este tratamiento cuidadoso en casa. Cuando está en crisis, necesitamos mantener al animal internado, necesita oxígeno, necesita que le midan las saturaciones. Es muy complicado. Ahora, las enfermedades cardíacas congénitas, ya conocimos las dos principales, las enfermedades cardíacas adquiridas. Ahora, vamos a entender las enfermedades cardíacas congénitas y hablaremos sobre alteraciones congénitas del corazón y de los grandes vasos en perros. Bueno, las alteraciones congénitas del corazón y de los grandes vasos se definen como defectos morfológicos asociados al nacimiento del animal. Son anomalías congénitas más frecuentes en los animales.
estas alteraciones de los grandes vasos principalmente y del corazón. Diversos procesos están involucrados en la patogénesis de estas alteraciones, como etiologías tóxicas, físicas o nutricionales. Sin embargo, en perros no son frecuentemente hereditarias. Estas enfermedades congénitas normalmente la mayoría son hereditarias y la gravedad de los signos clínicos dependerá del grado de la lesión y muchas veces pueden llevar a la aparición rápida de signos clínicos de insuficiencia cardíaca o permitir que el perro llegue hasta la edad adulta. Dependerá mucho de la situación que estemos enfrentando. ¿Cuál es el grado? ¿Qué parte del corazón? ¿Izquierdo, derecho? ¿Qué vaso fue? En fin, pueden derivarse de fallas en el cierre de las comunicaciones cardiovasculares fetales, como la persistencia del conducto arterioso, que es muy común, y defectos en los septos atrial e intraventricular. Fallas en el desarrollo valvular normal, como la estenosis pulmonar y subaótica, el mal posicionamiento de los grandes vasos, como la persistencia del arco aórtico derecho y otras anomalías, como la fibroelastosis del endocardio. Entonces, hay muchas fallas que podemos observar en el desarrollo del animal que causarán estas enfermedades, las congénitas del corazón y de los grandes vasos, son muchas. El reconocimiento precoz de estas alteraciones congénitas del corazón y de los grandes vasos es de gran importancia para proporcionar un pronóstico favorable para el animal, ya que algunas anomalías pueden ser corregidas quirúrgicamente. Entonces, observamos el problema, procedemos a cambiar al animal a cirugía para resolver de una vez esta situación. Bueno, ahora, ¿cuál es la resolución quirúrgica para la corrección principalmente de la persistencia del conducto arterioso, que es muy común? La persistencia del conducto arterioso es una anomalía cardíaca congénita que afecta principalmente a perros de razas como Maltés, Pomerania, Spitz alemán, Chihuahua, Poodle, Yorkshire, en fin, son razas predispuestas a desarrollar esta patología, esta cardiopatía, y las hembras están mucho más predispuestas a desarrollar esta enfermedad. Está caracterizada por el flujo sanguíneo en el interior del conducto, que ocurrirá en dirección de izquierda a la derecha, es decir, del corazón al tronco pulmonar. Vamos a recordar la anatomía de esa imagen, donde va a resultar una sobrecarga y engrosamiento del ventrículo izquierdo, gente. Su dilatación progresiva va a distender el anillo mitral, lo que causará una regurgitación secundaria, una disfunción sistólica y la sobrecarga ventricular que progresará hacia la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda y el edema pulmonar. Es una secuela tardía en la dilatación auricular que vamos a observar. Entonces, como secuela tendremos esta dilatación auricular izquierda, donde notaremos aún más un problema que es la fibrilación auricular izquierda. Mira cuánta cosa, quedó un poco confuso. ¿Pudieron entender, gente, cómo funciona la situación? Bueno, el tratamiento puede solucionarse con dispositivos en espiral oclusores ductales caninos mediante cirugía endovascular oclusora. Esos nombres maravillosos para la cirugía endovascular o la obstrucción con hemoclips mediante toracoscopia. Gente,
Entonces, mira qué interesante, podemos hacer una cirugía mediante toracoscopia y colocar los hemoclips en esa región. También podemos resolver este problema mediante cirugía con doble ligadura del conducto mediante toracotomía intercostal izquierda, que posee un índice de supervivencia del 87 al 92%. Así que el mejor tratamiento a realizar es esta resolución quirúrgica con doble ligadura del conducto mediante toracotomía intercostal izquierda, donde vamos a lograr el mejor pronóstico para este paciente. Entonces, cuanto antes descubramos, mejor será su pronóstico. Todo dependerá del tiempo que logremos identificar esta cardiopatía congénita en el animal. Bueno, y finalizamos, gente. Hoy no llené mucho sus cabezas con contenido sobre muchas enfermedades, porque sé que esto ya puede haber quedado un poco enredado en sus mentes. Entonces, les voy a pedir que revisen nuevamente el contenido de la clase y cualquier duda me llaman para conversar, aclarar dudas, ¿ok? ¿Entendido? Y prepárense porque vamos a iniciar nuestra tercera clase. Así, cada vez más subiendo de nivel para entrar en este mundo de la cardiología. Quiero que todos entiendan el contenido de esta clase, de este curso que estoy preparando con mucho cariño para ustedes. Quiero que cuando se enfrenten a un problema cardíaco ya puedan entender dónde está el problema, cuáles son los tratamientos y el pronóstico para este animal. ¿Ok? Y finalizamos nuestra clase de hoy.